Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del país y del lugar desde donde nos ves. Bienvenidos a este espacio, bienvenido cada una y cada uno de ustedes. Por acá les habla Gina Astudillo, fundadora, directora actualmente de Matronería Integrativa, y hoy en conjunto con una persona que me honra presentar, con quien también me honra trabajar y compartir estos momentos. Hoy día tenemos el privilegio de escuchar y de disfrutar de Mónica Candia, matrona obstetra de profesión, docente y formadora de muchas generaciones, de casi todas las últimas generaciones del país, y por qué no decirlo, una activista desde siempre, una mujer que ha, se ha destacado por generar cambios en la docencia, impulsar la humanización y la conciencia en el parto y en la formación de las matronas, de los obstetras. Actualmente también generando cambios en la legislación nacional, potenciando ahí algunos proyectos de ley, leyes que ya están viendo la luz y que gracias al trabajo de Mónica y su actividad de vida en relación al parto, hoy día tenemos el privilegio de escucharla y de compartir contigo. Bienvenida, Mónica. Gina, me emociona realmente con esa tremenda presentación. Quiero darte las gracias personalmente por abrirme siempre estos espacios de poder compartir saberes y, y gracias a todos los asistentes ya que con mucho interés han querido participar de este momento. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Entonces, esta clase hoy día está destinada a todos los que acompañamos partos y nacimientos. Está pensada, por supuesto, en nosotros, los profesionales que hoy día estamos en primera línea, ¿verdad? Somos la primera parte, la primera piedra de tope también, y muchas conmemoraciones, muchas celebraciones en esta semana del parto respetado se enfocan en las familias, en las gestantes, en las mujeres. Pero nosotros somos un actor relevante, significativo y determinante para el cambio en la atención del parto, para el cambio en la manera en que queremos vivir estas experiencias de parto. Y por eso hoy día, como Matronería Integrativa, como equipo docente, hemos querido destinar esta actividad a ti, mujer, hombre, que acompañas estos procesos en cuerpo, en alma, en mente y en espíritu. Acercándonos un poco a nuestro título del día de hoy, Mónica, bienvenida, te doy el pase para que podamos iniciar esta ponencia hermosa de partería espiritual y conciencia. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que el nombre es bastante grande, por así decirlo, ¿ya? Pero que de alguna manera ha querido resumir el recorrido de este camino, donde puedo decir que soy una testigo viviente de los últimos 50 años de historia de la obstetricia en mi país. Es por eso que dentro de los contenidos hay una leve presentación sobre mi recorrido, ¿ya? Un hilo de tiempo de cuándo comencé y el camino que me llevó a lo que yo hoy quiero transmitir, ¿ya? También entregar algunas definiciones conceptuales y reflexionar sobre el significado y cómo integrar lo que llamamos verdades fundamentales o verdades universales. Por último, intentar describir el proceso del despertar de la conciencia y integrar la ciencia, la conciencia y la experiencia en este relato de vida. Como les decía, creo que para mí era importante de alguna manera contarles que yo llegué a la obstetricia en el año 69 del siglo pasado, ¿ya? Me recibí 5 años después, en enero de ese año del 73, un año que marca un hito histórico en nuestro país.
y ingresé al sistema público, ya como cualquier matrona clínica, trabajando siempre o particularmente en todo lo que era el sistema público, ¿ya? Posteriormente fui integrando el sistema privado, tanto como matrona privada de pacientes, como matrona clínica. Uno de los elementos más importantes de mi vida es trabajar por el activismo del parto respetado, de los derechos de las gestantes, ¿ya? Y eso me hace, digamos, desde Relacaupan, que es la organización que represento, y lo mismo mi participación como activista en la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento en Chile. Y ese, en el fondo, es mi carta de presentación. A continuación, doy comienzo ya a este recorrido de cómo se fue dando, como les decía, en estos 50 años, ¿ya? El despertar de la conciencia a través de la razón o a través del corazón. ¿Y por qué este título? ¿Qué es lo que en el fondo quiero transmitir? Estando prácticamente recién recibida, llegó a mis manos un libro maravilloso que se llama Por un nacimiento sin violencia, de Frédéric Le Boyer, en el año 72. Y este libro vino a ser como un despertar increíble de ver la visión que teníamos que tener hacia el recién nacido, hacia sus vivencias, hacia qué le significaba desde el punto de vista del recién nacido el acto de nacer y por ende lo importante que era la suavidad, la dulzura, todo lo que hoy proclamamos como una necesidad emergente de acatar. Pero ya han pasado prácticamente casi 50 años y todavía estamos luchando por este cambio. Posteriormente conocí a Michel Oden, con el cual he podido estar en varias de sus exposiciones, pero también, siendo muy joven, cómo me marcó esta frase que ha recorrido el mundo y aparece en todas las presentaciones de Parto Respetado, cuando nos dijo que para cambiar el mundo, primero había que cambiar la forma de nacer. ¿Y qué nos quería decir con esto? Y tal vez fue esta frase la que me empezó de alguna manera a orientar a querer mirar mi quehacer como matrona, porque indudablemente había algo que teníamos que cambiar. Después de eso hubo a lo mejor muchas intervenciones, ya estaba en la USACH ya trabajando y en el año 2003, ya, y lo marco como un hito, se realizó el primer curso taller que se llamaba Parto Natural, el arte y la ciencia de nacer con amor. El primer curso de este estilo que se dictaba en una universidad tradicional. No existía la temática, ¿ya? Y curiosamente llama la atención que ya en esa época fue un curso maravilloso que tuvo una gran convocatoria. Los talleres que el grupo que coordinamos esta creación ya quisimos hablar y compartir, como por ejemplo la importancia de la contención psicoafectiva a través del masaje, autoconciencia corporal, yoga y embarazo, flores de Bach en el embarazo, parto y posparto, sirenas embarazadas, manejo del estrés profesional, biodanza y embarazo, programación neurolingüística, homeopatía y embarazo, reflexología y embarazo, tai chi y embarazo, alimentación para un óptimo embarazo, parto y posparto. Si se dan cuenta, ya prácticamente han pasado 20 años o más, 30 años, no, 20 años, ya, en donde estos temas hoy en día se encuentran absolutamente vigentes. Posteriormente,
entré al estudio de cómo integrar los conocimientos desde lo que Michel Oden nos compartía en sus libros, ¿ya? El impacto que significó llevar al pregrado, ¿ya? El lenguaje que explicaba que por qué teníamos que defender la fisiología y la biología, por así decirlo, del parto y nacimiento desde la perspectiva de que somos mamíferos. O la revolución que significó ya escuchar, hablar y entender la importancia de la oxitocina natural en la cientificación del amor en un país donde en aquella época el 80 o el 90% de las mujeres parían. En 2010 tuve el privilegio de conocer a Nuria Vides, que vino a Chile, y cuando nos dictó una clase magistral a médicos, matronas y estudiantes de la época para contarnos de que la pelvis no era un, un compartimento óseo rígido que se podía mover y que se podían distender sus diámetros y involucrar ese conocimiento en las nuevas formación de los nuevos profesionales fue todo un impacto, porque las clases de anatomía las hacían otros en aquella época, pero nosotros tuvimos que empezar a cambiar y actualizar lo que se enseñaba en anatomía de la escuela de obstetricia. Y por último, un texto que me sigue fascinando por la apertura que significó, ¿ya? Pariremos con placer de la querida y famosa Casilda Rodrigaña, a la cual también hemos tenido varias exposiciones acá en Chile, cuando nos contó que efectivamente existía la posibilidad de romper este mandato bíblico, mitológico, podría decir, del parirás con dolor, que en nuestra cultura católica estaba como está, y estaba bastante arraigado, ¿ya? Es de lecturas, ya claramente la pregunta que me hice a mí misma en este recordatorio, si el cambio había sido a través de la razón o del corazón, el impacto que me generó en su momento, ya la lectura de un texto maravilloso que siempre lo recomiendo como un despertar, que fue El nacimiento sin violencia, ya de Frédéric Le Boyer, el impacto de los libros, las lecturas de Michel Oden, cuando los años 70 nos dijo por primera vez que para cambiar el mundo primero había que cambiar la forma de nacer, y de ahí en adelante todos sus textos han hablado desde la investigación, desde la ciencia, desde la filosofía, ¿ya? La importancia de que esto realmente suceda en la humanidad. Luego les conté de este curso, ¿ya? Que les decía que marcó un hito en la universidad donde yo trabajaba, porque fue el primer curso que se dictó de esta naturaleza, digamos, en aquella época, ¿ya? Posteriormente, cómo se fueron integrando los saberes, ¿ya? En la educación de pregrado, de los textos básicos podríamos decir, de la humanización del parto y nacimiento, como son El bebé es un mamífero, y que seguramente todos ustedes conocen, ¿ya? Pero que cuando uno los baja, los vive y los transmite, adquieren una consistencia absolutamente diferente, ¿ya? Y les estaba hablando ya de estos textos de cuando en su momento ya pudimos hablar de la pelvis en movimiento y del parir con placer como una nueva perspectiva del parto. Ahora sí se sigue viendo bien, Súper Gina. bien, Moni, Ay, qué súper bien, bueno. Pensé súper bien. que seguía hablando sola, perdón. No, se ve súper. Bueno, y el último mensaje que les quería compartir fue este libro que habla de también una filósofa chilena muy renombrada, que habla de desde la cultura del ego a la cultura del alma.
Y este nombre de alguna manera me atrapó, porque sentí que había una verdad tan grande detrás de este título en términos de lo que como sociedad estábamos tratando de impulsar y transitar en torno al parto respetado. Había tanta resistencia y cuando uno lo mira desde esta perspectiva, se daba cuenta de que estábamos inmersos en una cultura de mucho y demasiado ego, ¿ya? Para transitar a una cultura más espiritual, que para mí ha sido la cultura del alma. Y fue así como con un grupo de académicos, compañeros de la universidad, pudimos también dar origen al primer postítulo de gestación, parto, nacimiento consciente, ¿ya? La forma de rescatar lo natural, algo así, tenía un nombre bastante, porque reunimos los saberes de la fisiología del parto para darlo como un curso de posgrado, ¿ya? El cual se mantuvo bastante tiempo, ¿ya? Y que después migró, digamos, a otras escuelas. Y de ahí pasamos a un tema que para mí ha sido también central en el camino, que fue no solamente descubrir desde la lectura o desde el significado lo que pueden ser ya la manifestación de estas verdades fundamentales o verdades universales que se llaman ya en, en lo cotidiano, en mi propio quehacer. Y la primera de ellas, ya, es esta que todos hemos escuchado, todo es energía, todo es vibración, pero la pregunta que me surge y que les hago es, ¿cuántos de nosotros somos capaces hoy, ya, en nuestro mundo, en nuestro hacer cotidiano, vivir esto como una verdad y darnos cuenta de que somos generaciones de transmitimos energía y transmitimos vibración y transmitimos realidades. Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Lo dijo en algún momento Nikola Tesla, que es un científico de renombre mundial. Posteriormente también me llegó esta frase increíble para recordarme de que no somos seres humanos viviendo una experiencia humana. Somos seres espirituales viviendo una experiencia en la tierra. Y cambió la dimensión, cambió el orden de las cosas. ¿Ya? Siempre hablábamos de cuerpo, mente y espíritu, y el espíritu, como quien dice, en último lugar, ¿ya? Pero ¿qué pasa si tú inviertes el sentido para darte cuenta que primero somos espíritu, luego mente y luego cuerpo? Y fue así, ¿ya? De que de alguna manera eh, y esto lo quiero decir, ya este descubrimiento no fue algo, yo diría que estuvo casi desde alguna manera desde un principio, pero cómo transmitirlo, cómo enseñarlo, por así decirlo, fue producto de muchas reflexiones, ¿ya? Para mí la gestación, el parto, el nacimiento y el posparto, ¿ya? Son momentos sagrados para la evolución de la humanidad. Y esto cómo se iba dando, ¿ya? Cuando, por ejemplo, para mí se hizo presente que acompañar el nacimiento de un ser humano era un privilegio, no era una opción universitaria de una carrera, era mucho más que eso. Llegar a este camino para mí fue encontrar mi misión de vida, proteger y cuidar a la mujer gestante y a la que está pariendo. ¿Cómo nace la actitud de respeto que surge ante el milagro de la vida? Abrir el corazón para sentir la presencia del otro, el encuentro con los ancestros en el momento del nacimiento, el impacto de la energía del amor acompañando este proceso. Y como les digo,
todo esto tratar de ponerlo en un lenguaje, ya que yo misma y los estudiantes pudieran entender. Entonces la siguiente pregunta fue, ¿de dónde surge lo sagrado? Y de acuerdo a la Real Academia Española, lo define sagrado, persona, cosa o situación merecedora de un respeto excepcional, devoción y admiración por lo que es inaceptable su transgresión, irrespeto o daño. De acuerdo a la filosofía budista, ya para ellos, ya y para mí también, sagrado es toda expresión de la vida. Toda expresión de vida es sagrada. Por ende, ¿qué más sagrado podría haber para nosotros que la gestación y el nacimiento de un ser humano? ¿Cuándo fue que olvidamos que el evento humano, que este evento humano es sagrado? Y yo diría que, de acuerdo a esto, fue cuando olvidamos ya que lo sagrado que existe en nosotros. Y esto me llevó de alguna manera a buscar ya eh, cómo surge el respeto a lo sagrado. Esto solo es posible si lo sagrado que hay en nosotros es reconocido y respetado o aceptado. Todos los seres vivimos, formamos parte de una gran unidad. Somos diferentes, pero en esencia somos iguales. La palabra respeto, y esto lo encontré lindísimo, también en el diccionario, ¿ya? Dice, proviene de la palabra respectus, compuesta por re, que significa de nuevo, y spectu, ver, mirar a, es decir, ver de nuevo, ver con nuevos ojos, lo que hasta ahora lo mirábamos de una manera diferente. Y aquí quise traer a cotación la imagen de un árbol chileno que existe en el sur de Chile, que tiene datado biológicamente 3.500 años. No he tenido la oportunidad de tocarlo, pero un familiar mío sí, ¿ya? Y es, imagínense lo que puede significar ese contacto con la naturaleza y con la fuerza que este árbol, un alerce costero, es capaz de transmitir. Y bueno, dice, solo puede haber respeto hacia la naturaleza y el hombre si hay primero un respeto hacia el hijo en el seno de la madre. La ecología en el vientre materno asegura la ecología en el mundo. Esto lo dijo Tomás Berni hace varios años atrás, pero que es absolutamente vigente para comentar lo que estamos diciendo. Y otra frase contundente, maravillosa, que la transmito prácticamente en casi todas mis clases, ¿ya? Los que me han escuchado antes sabrán que para mí hablar de estas verdades para mí es fundamental. Y esta dice lo siguiente: llegará el día en que después de aprovechar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad, aprovecharemos las energías del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia del mundo, habremos descubierto el fuego. Lo dijo Pierre Teilhard de Chardin, ya también este gran filósofo, ya, el cual de alguna manera describió en el siglo pasado el devenir de la época en que estamos viviendo. Darnos cuenta que en la gestación todo se cruza con la energía del amor. Y si lo miramos hacia el interior, vamos a ver que la sanación personal, cualquiera sea el elemento que nosotros queremos sanar en nuestras vidas, solo es posible cuando integramos el amor.
la sanación de la familia, de los vínculos, la sanación de la misma sociedad y, por qué no también decir, del planeta. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis ya en este relato para comentarles algo que aprendí hace poco ya en un congreso al cual tuve el privilegio de asistir y que nos habló de la psicohistoria. ¿Qué es la psicohistoria? Es la ciencia que estudia la interpretación de los hechos históricos basados en la conducta y el quehacer del ser humano. Tiene dos grandes exponentes, ¿ya? Ludwig Janus, que es un psiquiatra e investigador alemán, que escribió este libro de cómo perduran los efectos de la experiencia prenatal, algo que venimos escuchando desde la salud primal y desde muchos otros elementos, ¿ya? Y este otro señor, Lloyd de Mause, ¿ya? También psicólogo, que habló sobre que tenía digamos, falleció recientemente, ¿ya? Y que realizó estudios, ¿ya? Para contarnos acerca de la perspectiva de la historia de la infancia en el mundo. Y desde esta visión, ¿ya? Eh, podemos ver que la concepción de la infancia actual surgió recién a fines del siglo XVIII, en la era moderna. Antes de ese momento, se consideraba a los niños como adultos en miniatura y la relación con ellos que tenían con sus padres y sus cuidadores. Haciendo esta investigación retrospectiva, de Maus pudo catalogar periodos de la historia mundial a través de cómo los niños eran considerados y tratados en las distintas épocas. Y así es como describe el modo infanticida, el modo abandonador, el modo ambivalente, el modo intrusivo, el modo socializante y por último, el modo colaborador. Esto que les voy a comentar a continuación pertenecen a apuntes de la clase de Laura Aplinger que nos entregó, como les decía, en este congreso. Y la primera época que él describe habla del infanticidio antes del siglo que existía, ya desde la prehistoria hasta antes del siglo IV después de Cristo, en donde, por ejemplo, para los egipcios en alguna época era un honor que sus hijos fueran devorados por los cocodrilos, o los fenicios que sacrificaban a sus hijos en los eventos especiales. Los persas dejaban a los niños con sus madres hasta los 5 años para que sus padres no sintieran apego en caso de que murieran. Y tal vez el relato más incomprensible para nosotros es la época de los espartanos, donde un comité elegía a los bebés más aptos y fuertes para que el Estado los educara, mientras que los débiles eran arrojados a un acantilado. Y curiosamente, ya de la misma época, los hebreos fueron los primeros en prohibir esta práctica. Pero ojo, solamente con los niños, no con las niñas. Y hay una cantidad de relatos que reflejan y en donde podemos reconocer de que los niños pertenecían a los padres y estos podían hacer lo que quisieran con ellos. Después vino la época, el modo abandonador, entre el siglo IV y el siglo XIII, en donde en la Edad Media se azotaban a los niños como forma de quitarles la maldad, o se entregaban a los monasterios, a los conventos. Los niños y las niñas se negociaban como mercancía, obligándolos incluso a casarse desde los 4 años. Se fomenta la crianza por nodrizas.
En el Renacimiento, ya especialmente en Italia, 2 de cada 3 niños tenían nodrizas, donde estaban 2 años lejos de casa, lejos de sus padres. En París, en el siglo XVIII, el 20 al 25% de los bebés eran botados a la calle, 1/3 de la clase media y 1/4 artesanos y mercaderes. Y así se reconoce que tienen alma y por lo tanto ya no se les puede simplemente asesinar, así que se opta por el abandono. Se trata de un infanticidio menos directo, pues los deja a la suerte de la supervivencia en manos de los elementos. En Europa, la proporción entre niños y niñas abandonados era de 140 a 100 para los niños y de 400 a 100 para las niñas. Esta práctica mató más niños que casi todas las enfermedades de la época junta. Y llegamos a un modo ambivalente en el cual se podría decir que la conciencia social va escalando, va evolucionando, ¿ya? Para llegar a describir este modo ambivalente que se dio desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, ¿ya? En el Renacimiento se exige la educación obligatoria para los niños y niñas hasta los 12 años, excepto para los que eran abandonados. La educación superior se reserva solo para los varones de clase alta y los castigos físicos eran bien vistos. Las niñas de familias pobres eran entregadas como sirvientas a los 6 años. Después llegamos al modo intrusivo, propio ya del siglo XVIII, el cual se caracteriza porque se comienzan a ver, pero no a oír a los niños. Rousseau denuncia a las nodrizas por las prácticas casi de tortura que tenían con los niños, como esto de los vendajes y de colgarlos, ¿ya? De los rígidos horarios para alimentar, mudar, el uso de enemas, el abandono emocional, los métodos de control psicológico. En fin, persiste el abuso sexual, el control rígido, antimasturbación, pedofilia, el uso de corsés, el abuso de los bebés y la prostitución infantil. Aparece el sentimiento moderno de la infancia. Los niños y niñas ya son considerados como individuos a perfeccionar. Y el trabajo infantil, obviamente, que es uno de los elementos más llamativos. Y pasamos al modo socializador del siglo XIX al siglo XX, en el cual todavía surgen algunas, podemos ver cómo se trasladan de una época a otra algunas de estas formas de tratar a los niños. En la era moderna, dice, nace la psiquiatría enfocada en niños y adolescentes. La mayoría de los tratados pedagógicos, sociales y económicos que involucran menores de edad se originaron en este periodo. En 1909 aparece la primera conferencia sobre la niñez en la Casa Blanca. Y luego, casi 40 y tantos años después, viene la Declaración de la Niñez, de los Derechos de la Niñez, que ocurre 9 años después de la de los derechos humanos. En 1938 aparece la abolición del trabajo infantil. En 1962, Henry Kempe describe el síndrome de los niños golpeados. Hay una gran desmotivación por amamantar y el reemplazo por el biberón. Y por último, el modo colaborador, ya que podemos decir que surge desde mediados del siglo XX hasta el momento actual,
en donde sí hay una explosión de interés por la infancia, la psicología y el desarrollo humano. En 1956 aparece la Liga de la Leche. En el 2004 había 1 millón de muertes en el mundo por amamantamiento inadecuado. En 1960, otro de los grandes hitos de la época, John Bowlby nos habla de la teoría del vínculo, la inmunidad y el amamantamiento. Hay menos énfasis de las reglas sociales y reconoce y atiende las demandas físicas y emocionales de los niños. Aparece la crianza natural, el parto humanizado, el parto en domicilio, el amamantamiento con libre demanda, el colecho, ayudar a los niños a descubrir sus propios talentos. Existe un enfoque diferenciado donde se impulsa a desarrollar sus características únicas como individuo, a comprender sus necesidades y potenciar sus habilidades. Los padres y cuidadores asumen con paciencia y responsabilidad la tarea de la crianza, y la sociedad en general reconoce la infancia y le da importancia a esta fase en el desarrollo. Y por último, siguiendo con esta línea del pensamiento de Mauss, él habla que existen 3 tipos de relaciones entre padres e hijos que se pueden identificar a lo largo de la historia. La proyectiva, donde todas las acciones del infante tienen intencionalidad y buscan provocar al adulto. La inversión, donde se produce el cambio de roles y el niño o niña quien debe proveer las necesidades, es el niño o niña quien debe proveer las necesidades afectivas de sus padres. Y por último, la empática, donde el adulto es capaz de ponerse al nivel de sus hijos para comprender sus necesidades y reconocerlo como una persona. Y este, que fue un paréntesis un poco largo, es justamente para destacar la conclusión que tuvo este trabajo, donde dice que la evolución de una cultura está determinada por la cantidad de amor, comprensión y libertad vivida por sus hijos. Cada abandono, traición, acto de odio contra un niño o una niña vuelven 10 veces ampliados algunas décadas más tarde en el escenario histórico. Mientras que cada acto de empatía que ayuda a un chiquilín a ser lo que él quiere ser, cada expresión de amor para él actúa como un bálsamo para la sociedad y lleva esta a nuevos y maravillosos caminos o escenarios. Si nosotros queremos explicarnos eventos de guerra o eventos históricos de violencia, ¿ya? En el caso de nuestro país, el estallido social que ocurrió hace unos años atrás, debiéramos preguntarnos qué pasó, ¿ya? Con esos adultos hace 30 o 40 años atrás cuando eran niños. ¿Cómo fueron criados? ¿Cómo fueron cuidados? Y retomando el hilo de este relato, contarles ya lo que tantas veces también nos ha compartido Eckhart Tolle, que el despertar de la conciencia es el siguiente paso para la humanidad. Y por otro lado, que el primer paso para el cambio es la conciencia, pero el segundo es la aceptación de este despertar. Y aquí nuevamente vemos que para cambiar la violencia en el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Esto lo venimos repitiendo ya casi 50 años, pero todavía falta. Todavía es una verdad que debemos llevar a todos los espacios. Y para aquellos que no han dado nunca el paso, tal vez invitarlos y decirles que el primer paso no nos va a llevar donde queremos ir,
pero sí nos va a sacar de donde ya no queremos estar. Y aquí algo que también les quiero compartir, la correlación que existe entre la forma de nacer y el futuro de la humanidad. Michel Odan en su última exposición fue categórico de que si no cambiamos, la humanidad va a la extinción. Y si no, observemos lo que ocurre ya con las tasas del recambio poblacional y el porcentaje de cesáreas. Sabemos que los países europeos son los que tienen una tasa de recambio poblacional bajísima, ¿ya? Francia un 1,7, China un 1,1, que la ha obligado a tomar medidas, ¿ya? Para revertir esta realidad. Italia 1,5, India, el único país que tiene un 2,1, que es la tasa mínima que tiene que existir para que la población se pueda renovar. Corea del Sur tiene un 0,8% de tasa de recambio poblacional y un 50% de cesáreas. Puerto Rico tiene también un 0,8% y más de un 50% de cesáreas. Y aquí un paréntesis para mostrarle la realidad de mi país, la realidad que yo he llamado de dos Chiles, ¿ya? Actualmente Chile tiene una tasa de recambio poblacional de 1,3, la más baja de todos los registros históricos que existen, recientemente publicada hace unas 2 o 3 semanas atrás. Y en la actualidad tenemos un 49% de cesáreas y aún en aumento. En el año 21, presentado en el año 23, o sea, el año pasado, ya se presentaron estas cifras que eran vergonzosas, ¿ya? En el sistema público, 9 de las 16 regiones de mi país tienen un porcentaje de cesárea sobre el 50%, en donde hay una región que tiene, del sistema público estamos hablando, de un 70,9%. Por otro lado, en el sistema privado, 12 de las 16 regiones tienen un porcentaje de cesárea sobre el 80%. Y hay 2 regiones, Maule y Ñuble, que tienen un porcentaje de cesáreas sobre el 90%. Y esto nos da un promedio país de un 49%, llegando prontamente al 50% o más. Entonces, ¿es necesario cambiar la forma de nacer? Sí, porque si no hacemos algo, obviamente que esto tiene consecuencias devastadoras para el país y para todos. ¿Cuál es el cambio que tenemos que hacer en esta nueva cultura del nacimiento? Desde la ciencia a la conciencia. Porque la ciencia nos dice en la actualidad que la forma de nacer sí importa. Y esto es tan así, ¿ya? Que si no ocurre en un ambiente de amor, de respeto, la huella, la herida que deja esta experiencia es generalmente de por vida. Erradicar la violencia obstétrica en estos momentos es una misión para todos los que trabajamos alrededor de ella. Pero esto comienza por erradicar primero nuestra propia violencia. El cambio de paradigma, ¿por dónde comenzar? Y aquí un conjunto de preguntas, ¿ya? Que reflejada en esta imagen, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver alguna plantita que crece entre medio del cemento, a la orilla de un camino encementado, ¿ya? O entre dos baldosas, como ocurrió en el patio de mi casa, ¿ya? Y que crecía con una fuerza y no había nada de tierra a su alrededor.
O sea, había una pequeña fisura en el pavimento que era la que la conectaba con la tierra y le permitía salir con toda la fuerza y vitalidad. ¿Qué me llevó a aceptar este desafío? Primero, a darme cuenta, cultivar la mirada interior y mirar y mirarme en mi quehacer. ¿Qué es lo que yo estaba haciendo? ¿Qué es lo que yo tenía que cambiar? Mirar al otro, mirar el entorno para decidir dónde quería estar y qué es lo que quería hacer. Y lo más importante, reconocer al otro como un legítimo otro. El cambio, todos lo dicen, comienza por uno mismo. Romper un paradigma es cambiar lo que puede y debe ser cambiado. Y esa es la tarea que impulsamos hoy día. Pero para ello debemos darnos cuenta y reconocernos en nuestras creencias, en nuestros prejuicios, en nuestros juicios, ¿ya? De que somos el producto de nuestra cultura, condicionamientos, creencias, ideologías y sueños, pero también somos producto de los miedos limitantes. Entonces, ¿cómo salir de este entrampado? ¿Cuál es la nueva dimensión de los profesionales que acompañamos el parto y nacimiento? Acompañar centrado en las necesidades de la mujer, respetar y proteger la fisiología del parto y la acción de las hormonas naturales, entregar alivio del dolor no farmacológico, parir en movimiento, asistencia del parto vertical, apego piel con piel por 1 hora o más, parir bajo los efectos de la oxitocina natural, alumbramiento natural, poder investigar, saber, acondicionar la experiencia de un parto en agua, un parto libre, en agua, vertical, en loto. ¿Son esto tal vez el cambio que podríamos construir? ¿Por dónde comenzar? ¿Qué debemos revisar antes de comenzar? ¿Qué me falta por aprender? ¿Cuánto me falta por cambiar? La primera pregunta que también en un momento me hice era, ¿cuál es mi rol como profesional del parto? ¿Qué me dice la evidencia científica actual sobre mi actuar? ¿Todo lo que sé y hago está avalado por la evidencia? ¿Cuántas veces no escuchamos a alguien que se resistía a este cambio con el argumento, pero si yo llevo 30 años asistiendo a partos así, ¿por qué voy a cambiar la postura? ¿Ya? Yo no me es cómodo para mí. Es la mujer la que se tiene que acomodar a mí para que yo le pueda asistir ese parto. ¿Qué valor le doy a las palabras que uso para comunicarme? ¿Es lo mismo acompañar, asistir o extraer un recién nacido en un parto? Y esta pregunta, que parece casual, qué sé yo, surgió cuando escribíamos los protocolos de parto, ¿ya? Se extrae recién nacido en presentación cefálica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si en ese protocolo dijéramos se acompaña el nacimiento de un recién nacido de tal o cual manera? La gestación, parto y nacimiento y pospartos son eventos sagrados y espirituales. ¿Qué sé sobre ello? Hoy, en la actualidad, ¿en qué espacio se habla sobre esto? Conocemos el parirás con dolor, pero ¿qué sabemos del parir con placer? ¿O cómo se pare la muerte? Nos hacen todas estas habilidades seres un profesional espiritual. ¿Es el quehacer el que produce la transmutación o es la intención, el pensamiento el que va
cambiando tu actual. Y nuevamente me surge decirles que para mí todo es energía, todo es vibración en nosotros, en la naturaleza y en el universo. Invitarlos a observar, a buscar de qué manera nosotros somos esa energía que plasmamos en nuestra realidad, con los pensamientos, con los sentimientos, ¿ya? Todo esto nos hace responsables, por lo tanto, de los pensamientos, palabras y obras que utilizamos en nuestro entorno personal y también, obviamente, que en el entorno profesional. ¿Cómo descubrir la presencia del alma en nosotros y en lo que hacemos? Encontrar el camino del alma, para mí en lo personal también, fue encontrar el camino de la vida, el despertar de la conciencia y decirles que nunca es demasiado tarde para emprender este camino, este recorrido. El despertar de la conciencia, ¿qué es? ¿Dónde ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Cuándo ocurre? Preguntas que me hice en su momento y que me llevaron a buscar respuestas. Despertar de la conciencia es despertar a ese estado de lucidez que nos permite quitarnos cientos y cientos de condicionamientos que nublan lo que somos, pensamos o hacemos, olvidando lo que somos en esencia. Mente y cerebro, ¿es lo mismo? Aunque el cerebro es un órgano, la mente es una entidad abstracta y aunque se activa a través del cerebro, está separada del mismo. ¿Qué es la mente? No está en un lugar físico y concreto, sino distribuida en una amplia red de relaciones que incluyen el cerebro, el corazón, el conjunto de órganos del cuerpo y el mundo de nuestra experiencia. Esto Entenderlo así también nos da una nueva dimensión de la medicina. Cuando dice que que el corazón tiene mente, que nuestro sistema digestivo tiene cerebro y así tantas otras relaciones que surgen. Por otro lado, el cerebro tiene un papel fundamental en la forma que experimentamos las cosas que vivimos. Es un órgano que forma parte del sistema nervioso, controla las funciones vitales del cuerpo y todo lo relacionado con los sentidos, los pensamientos, los movimientos, las conductas y el racionamiento. La mente. Algunas son características propias del ser humano y otras son compartidas con otras formas de vida, para recordarnos ya que esta similitud entre mente o alma de repente ya también la encontramos en otros seres vivientes. Eh, la mente es un ente abstracto compuesto de muchos elementos, incluyendo la conciencia, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, la emoción. Es la sede de la personalidad y la identidad. Es única en su capacidad de abstracción, creatividad y raciocinio. Es la fuente de nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Alguien dijo en algún momento que la conciencia es una propiedad del universo. Cuando el cerebro muere, la mente y la conciencia dejan de existir. Nuestra conciencia nos engaña para que percibamos una falsa dualidad del yo y del otro, cuando en realidad solo hay unidad. No estamos separados de otros aspectos del universo, sino que formamos parte integral de él. Desde la neurociencia es una propiedad emergente del cerebro
y su metabolismo. Cuando el cerebro muere, la mente y la conciencia dejan de existir. De acuerdo al doctor Peter Fenwick, médico investigador de las experiencias cercanas a la muerte, dice que esto es incorrecto, ya que la conciencia persiste aún después de la muerte. Es independiente y existe fuera del cerebro como una propiedad inherente del universo. Nuestra conciencia nos engaña para que percibamos esta dualidad del yo y del otro como una, cuando en realidad solo hay unidad. Y termina su relato para contarnos que dice que solo al morir seremos plenamente conscientes. Y aparece nuestra tríada del comienzo: conciencia, alma, espíritu. ¿Qué es la conciencia? Nuevamente, la Real Academia Española nos da un marco de comprensión para decirnos que la conciencia, que significa con conocimiento, es el entendimiento o conocimiento que un ser vivo tiene de sí mismo, de su propia existencia y de su capacidad para actuar sobre su entorno. ¿Qué es el alma? El alma, principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. En algunas religiones y culturas la describen como la sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos, pero también es el principio sensitivo que da vida e instinto a los animales y a las plantas. Alma es el núcleo de nuestra esencia. Es inmaterial, inmortal y une el cuerpo con el espíritu. Reconcilia las intenciones con las acciones, los deseos con la voluntad, lo que somos con lo que nos gustaría ser. El alma es el puente que nos viene a unir con nuestro propósito existencial cuando decidimos tener esta experiencia humana. Alma y espíritus, ¿es lo mismo? Espíritu se es, el alma se tiene. El espíritu es la parte divina, inmortal y eterna, la chispa divina o emanación de Dios que portamos en lo más profundo de nuestro ser. El cambio que el mundo necesita debe pasar primero por la transformación propia. Y aquí somos alma desde el momento de la concepción. ¿Qué somos antes de ser concebidos? ¿Cuál es la vida del alma antes de la vida? Desde el mito de la lucha, competencia, muerte, el más apto, el mejor, el vencedor, a la danza de la atracción preconcepcional. En el universo todo gira, todo es vibración. Y aquí eh, les quiero compartir este pequeño video.
Hermoso. Este es un saber que me llegó a través de las lecturas de este doctor, ya que él habla de una ciencia de la embriosofía, la filosofía de la embriogénesis. El ser en gestación es un alma transformándose en un ser humano y que de alguna manera también nos viene a cambiar la perspectiva eh, que nos transmitieron y que aprendimos y que creímos que era así. Esta lucha del espermio más fuerte, el más vital, los chistes del espermio cojo o cosas por el estilo y esta batalla por llegar a penetrar el óvulo, cuando en el fondo, desde la ciencia, observamos que hay una danza de intercambio, La ¿ya? promotion come Querida, 3.000 ¿no? nuevamente hay ruido. Bájame, ¿no? ¿Cuánto fue? A mí me está ofreciendo Movistar que retorne. Querida, ya. Eh, bueno, siguiendo, para cambiar la violencia en el mundo debemos cambiar primero la forma de nacer y también, ¿por qué no?, revisar todas nuestras creencias, ¿ya? Y todos nuestros principios. La conciencia en el parto-nacimiento. Cómo trans, eh, transmutar, hacer este cambio, ¿ya? De lo que significó y ha significado, ¿ya? Este parir bajo los efectos de la oxitocina sintética, las acciones que se supone se hacían, ¿ya? Para salvar la vida sin tener en conciencia la violencia de esos actos, para llegar a un parto y a un nacimiento consciente. Entender que para parir toda mujer requiere privacidad, silencio y calidez ambiental, donde no exista ningún elemento que la perturbe o la interrumpa. Para ello necesita desactivar el neocórtex. Eso es lo que nos dice la ciencia. Entender, proteger y cuidar la hora sagrada de los progenitores, favorecer el encuentro, todo lo que ha costado de que el padre o el acompañante significativo pueda estar con la mujer de manera continua durante este acto. Y lo mismo, proteger la hora sagrada del reencuentro como esta adaptación, todo el cambio hormonal que está ocurriendo en estos momentos para que este nuevo ser se encuentre y se adapte a esta nueva dimensión. Y también que es la antesala para poder llegar a una crianza amorosa, consciente y compartida. Todos los cambios legislativos que tienen que hacer para que el padre pueda acompañar a la mujer en estos días, en esta primera etapa que es fundamental. Y aquí nuevamente algo de ciencia, ¿ya? Desde la criminalidad juvenil, ¿ya? Se habla de que la violencia criminal que nos afecta está definida como la capacidad alterada de amar a otros. Adrian Reiner es un psicólogo británico que muy conocido por sus investigaciones sobre las causas neurobiológicas y biosociales del comportamiento antisocial y violento en niños y adultos. Y autor de un libro que es Anatomía de la violencia. En este estudio, él llega a la siguiente conclusión, de que el mayor factor de riesgo de la violencia criminal a los 18 años está asociado a complicaciones durante el nacimiento, junto a una temprana separación de la madre o rechazo por parte de ella, aunque la rápida separación de la madre no era un factor de riesgo en sí mismo.
La vibración de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones crean la realidad que queremos tener. Humanización y conciencia corporal. Herramientas de conciencia para habitar el propio cuerpo. Este fue otro de los caminos que tuvimos que incorporar en la docencia, invitar a los estudiantes a introducirse en el mundo de la meditación, del yoga, ¿ya? Para justamente sensibilizarlos a estos nuevos cambios. Y las herramientas más emergentes, podría decir, más necesarias, es la respiración consciente y la meditación diaria. Y para terminar, compartirles la oración que a mí misma elevo cada vez que me dispongo a hacer una charla, dictar una clase o una conferencia, lo que sea, es que la vida me permita encontrar la coherencia del mensaje entre lo que somos, entre lo que decimos y lo que hacemos, integrando en mi caso la vida personal y profesional en un solo camino. Gracias. Qué Qué hermoso y maravillosa potente. charla. Ujú. Realmente una charla maravillosa que nos hace tomar conciencia de la importancia que tenemos como matronas en este tránsito, por el caminar en esta vida. Gracias por esta ponencia tan maravillosa. Gracias, gracias. Gracias. Mónica, se van sumando muchos mensajes por el chat, por acá, excelente ponencia, muchas gracias por esta experiencia, nos dice Javi Cáceres, Joana Portilla, qué hermoso, excelente disertación, Fuster, Kenia, gracias por compartir, Mónica, qué bálsamo escucharte, Mónica ahí de nuestra red amiga Relacaupan, Rocío Sal, enriquecedora, muchas gracias por tu compartir, dice Jennifer Sangüesa también. Elia Matus, mágica y sagrada, muchas gracias. Muchas gracias por lo compartido, nos dice Kelly. Amelia Bendesu, muchas gracias, excelente. Lima, Perú, gracias, maravillosa ponencia con tanta sabiduría. Margot Arevalo, un abrazo, Margot, qué lindo tenerte por acá. Eh, con Margot por ahí hemos conversado y nos hemos sentado, igual que con Mónica, a hablar sobre esta espiritualidad, a hablar también sobre esta espiritualidad en un momento tan trascendente como es el parto, y cómo también nosotros como acompañantes del proceso, pero como un testigo más muchas veces, más que cualquier otra cosa, como un testigo más, tal vez sobrecapacitado, tal vez un testigo con un rol específico, pero seguimos siendo un testigo de cómo se revelan estos procesos que nos toca acompañar, digo yo. Y yo he tenido el privilegio de tener esta conversación con Mónica, por ahí también con Margot, en algún momento también con Carolina Enríquez, presente por aquí, también de la red de Relacaupan. eh, y creo que es un tema que no tocamos habitualmente. Es un tema que tal vez no hay otros espacios en los cuales poder conversarlos abiertamente y con un poquito de evidencia, de investigación, de historia, como hoy día Mónica nos ha acompañado y guiado en este viaje. Gracias, Mónica. Siempre para mí es un regalo y un placer escucharte. Doy la palabra a quienes se quieren sumar. Yo quiero saludar a mi amiga Susana, que la veo aquí en la pantalla desde España a la 1, 2 de la mañana, no sé qué hora es por allá. Querida Susana, gracias por estar. Carolina, bueno, y todas las personas que me acompañan en estos momentos.
Nos envían unos corazones. Mari Yeti dice muchas gracias nuevamente. Mónica, ¿cómo se siente usted conversándonos de esto? Eh, la verdad es que eh, no me es fácil. No me es fácil transmitirlo. Mi meta siempre es tratar de hacerlo con la mayor claridad posible, ¿ya? Pero indudablemente que son eh, reflexiones, descubrimientos que que van ocurriendo en la vida misma, ¿ya? Yo creo sinceramente que el haber incorporado en mi vida la meditación, el yoga, la respiración consciente, han sido herramientas fundamentales, ¿ya? Para vivir esta conciencia, por así decirlo, y tener la fuerza de voluntad de seguir transmitiendo, seguir sembrando, seguir, yo digo ya, son 30 personas, una que escuche, me doy por pagada, o sea, y así sucedía, a ti te consta, Gina, en la universidad, cuando los estudiantes, generación tras generación, nos escuchaban a ti y a mí hablar de estos temas. ¿Ya? De cómo pudimos lograr esto de introducir la humanización en la formación de los profesionales en una época que fuimos pioneros, no existía. En ninguna otra universidad, en ninguna otra escuela de obstetricia se hablaban de estos temas. Entonces, ha sido un privilegio de vida, así lo tomo y con esa pasión también lo vivo. ¿Mm? Así que a pesar de todas las dificultades técnicas que hubo en un comienzo, ya que nos pusieron muy nerviosos, logramos reencauzar la armonía y llegar a contar todo lo que contamos. Un Y yo mensaje creo que el que es mensaje central es nuevamente decir que el cambio es posible. ¿Ya? Y ahora que estamos luchando nosotros en Chile por la ley de la ley Adriana que viene a defender los derechos de las mujeres justamente asociados a la gestación, parto y nacimiento, y recientemente un trabajo hermoso que como equipo en Relacaupan vimos para publicar el decálogo del parto y nacimiento, que se los invito a buscar en las redes sociales porque fue un trabajo que concentra justamente todo esto, ¿ya? Que lo debemos llevar a cabo, que es posible. Ayer en una ponencia, en otra ponencia de otro estilo, ya me hacían presente todas las dificultades que existían para el cambio. Pero yo les decía que el, el aporte más importante que se puede dar es la voluntad de querer cambiar, la voluntad de querer generar el cambio desde la jefatura, desde las bases, desde todas las personas que estamos trabajando alrededor, podemos generar un cambio país y yo estoy segura de que voy a alcanzar a verlo. Eso espero. Yo creo que sí, Moni, que está ahí en una ola que se está moviendo, que viene con harta fuerza y yo me sumo a su mensaje y lo he asumido como propio desde hace harto tiempo. Creo que por eso también convoco a este tipo de temáticas, de repente poco habituales, poco frecuentes también, pero que como usted dice, como usted también nos motiva, digo yo, nos inspira nosotros como profesionales de la salud, porque hoy día todos los presentes, los 50 y tantas personas presentes, eh, todos están en un espacio privilegiado. Y no lo digo entre comillas, realmente están en un espacio privilegiado. O sea, estamos mirando ese momento específico del nacimiento, parada adelante, al lado, atrás, pero estamos paradas alrededor de ese espacio y obstetricia es estar parado delante, no sé si estoy tan de acuerdo, tal vez de lado, pero paradas muy cerca del proceso. Y eso significa que podemos ser un factor también determinante dentro del proceso. Pero si no nos hacemos este tipo de preguntas, si no sabemos y no conocemos y no nos interesa tampoco, yo creo que aquí hay algo
que deberían movernos, motivarnos, inspirarnos en hacer este tipo de reflexiones, estas preguntas. Me encantan sus presentaciones como con no sé si exigir es la palabra, pero interpelándonos a preguntarnos y a reflexionar. Qué importante que este profesional que acompañe este proceso, que está rodeando el portal de vida y muerte-vida que es el parto, pueda hacerse este tipo de reflexiones. Y yo creo que hoy día en usted, espero para todos los que están aquí presentes, sea un referente a quien preguntarle cuando uno se genere este tipo de reflexiones, ¿o no? Mónica, muchas gracias porque para mí usted es un referente a quien poder preguntarle este tipo de preguntas que son muy relacionadas con nuestro propósito, con la misión, con el por qué yo soy parte de los que están aquí en este portal y de manera frecuente y constante. eh, y yo agradezco poder tener a alguien como usted a quien poder preguntarle estas cosas y que hoy día haya sido un espacio para que los demás también puedan reflexionar y preguntar estas cosas con usted, con su experiencia. Un abrazo, Moni. Gracias, Gina, gracias. La verdad es que una idea que me surgió también comentarles que uno de los últimos oficios que integré a mi formación fue hacerme dula de duelo perinatal y que me adentró en el camino de la muerte, pero también de la vida después de la muerte. Y querer entender esto desde la antroposofía, estudiar por esas líneas, conocimientos que, insisto, o sea, soy lega en el asunto, no tengo ninguna formación académica formal, simplemente la búsqueda personal hace que la información me llegue y la cojo y la busco y la integro. Entonces, sí, eh, el cambio se puede hacer. Esa es la invitación. Quiero que mi amiga Susana se vaya a descansar. Quiero que todos disfruten este momento. Darles las gracias a todos y a todas. Y, y bueno, nos volveremos a ver en algún otro momento. Moni, Jenny tiene la manito levantada y leemos un par de mensajitos y lo damos por terminado. Susana también tiene la manito levantada. Démosle la prioridad a Susana que está en la zona horaria más lejana. Gracias, Susana, por estar acá. Un privilegio tenerla en nuestra actividad. Bueno, buenas noches para ustedes. Ya es la madrugada del sábado para mí. He estado tantas veces de madrugada acompañando que esto es un privilegio, un honor de mi amiga Mónica estar acompañándola. Tengo la cabeza así llena de cositas bonitas, bonitas, que nosotras dos siempre practicamos. Todos los benditos días no dejamos de practicar el acompañamiento de la una a la otra. Y esa energía se expande por Chile, se expande por Argentina, porque yo soy argentina, pero vivo en España casi 39 años. Agradecerte, Gina, al fin te veo. Que hayas convocado esto, que no sabía de qué se trataba realmente lo que iba a decir Mónica. Y ha llenado mi corazón. Me voy a ir a dormir como un bebé llenito de leche fresca y agradecerle a Chile, hermanas de territorio, esta expansión que tienen. Es muy bonita y yo con mucho gusto la voy a transmitir también con mi gente de por aquí, ¿no? Esos cuchucheos que tenemos, ¿qué has visto? ¿Qué has mirado? ¿Tú qué vas? ¿Tú qué vienes? Realmente estoy magníficamente llena de amor por la gente que somos. Así que agradezco esta tertulia de nuevo, que tengan ustedes también una tardecita, noche buena, y nos veremos en otros momentos. Y muchas gracias por permitirme, porque la verdad que me caigo. Un Gracias, beso a amiga. todas y
y buenas noches. Mónica, nos vemos mañana. Sí. Hasta Así es. pronto, que Hasta disfruten, por favor, que disfruten. Gracias, Gina. luego. Un abrazo, Susana. Gracias por estar acá. Un honor tenerla por aquí. Mónica, qué lindo. Ve qué hermoso lo que nos convoca este título. Por ahí Jennifer quería también sumarse a las palabras y de ahí voy a leer un par de mensajes que enviaron también. Jennifer. Quería, o sea, unas palabras y quizás una pregunta. A Mónica, agradecer tu exposición, que nos cuentes de ti, de tu experiencia. La verdad es que yo que fui alumna, son Sí, muchos años atrás, hartos años atrás, eh, la verdad es que como son de reflexión, no está separada, separado el camino espiritual con lo que uno hace o con lo que uno expresa o como uno va ejerciendo también la profesión o el oficio que uno finalmente toma en la vida. Y quizás desde esta reflexión, porque siento que finalmente este cambio de paradigma va muy de la mano como con una evolución o como con un cambio de conciencia espiritual que va como desde lo más interno, porque creo que desde ahí es cuando se genera realmente el cambio, cuando uno lo siente desde lo interno. Entonces, quizás preguntarte desde tu experiencia, Mónica, cómo se te fue dando, por ejemplo, em, el parto en casa, el parto en el agua, porque a mí siempre me queda esta sensación de que yo no lo elegí, como que a mí me eligió una energía, una conciencia, y yo simplemente me vi en este ambiente y me llegó, ¿me entiendes? Entonces, claro, a veces uno elige, uno quiere hacer algo y uno estudia, se prepara, quizás desde el saber, más del conocimiento habitual o desde el conocimiento más profesional, pero también hay un algo que finalmente te llega o se produce y que las mujeres te piden, ¿me puedes acompañar de esta manera? Entonces, finalmente son como lucecitas y uno dice, bueno, por aquí es el camino. Entonces, ¿cómo lo has visto tú desde tu experiencia y también con la experiencia de otras profesionales que tú también has acompañado o has visto su camino? yo creo que tú misma has dado como la respuesta en el sentido de que eh, el camino te llega. O sea, está bien, uno tiene la búsqueda interior, ¿ya? Pero las oportunidades, los momentos van apareciendo y como que uno se suma a ese flujo de energía. Eh, yo creo que cuando recuerdo cuando transmitíamos en primer año, cuando recibíamos a los estudiantes para decirles que estudiar una carrera como obstetricia era, era una misión más que una elección, ya era una misión de vida, eh, era porque todo lo que involucraba eso. Y yo creo que el motor más grande fue poder introducir el cambio en la universidad. Yo para hablar de parto vertical, que no estaba, yo no nací sabiéndolo, tuve que practicarlo, tuve que enseñarlo, tuve que transformarlo en taller para poderlo vivir. Y así, el parto en casa, exactamente lo mismo. ¿Cómo podía hablar de parto en casa, de los beneficios y todo, si yo no lo había vivido? Entonces, obviamente que eso generó una exigencia grande, ¿ya? Entre querer tener mi vida académica, mi vida profesional, mi vida familiar y estos otros escenarios a los cuales yo quería investigar y estar. Entonces, simplemente yo lo evoco con una tremenda gratitud. Para mí es agradecer las oportunidades que me llegaron, los mensajes que recibí, el escuchar atento cuando estuve dispuesta y poder transformarlo en verdades para mí y para otros. No sé si respondo, Jenny, tu pregunta. Sí, muchas gracias, Mónica. Carolina también nos quería decir algo.
Me hubiese gustado compartir, fíjate, se me fue haberles compartido el decálogo del parto y nacimiento que recién escribimos con Rela Caupán y que estamos compartiendo en las redes. Pero seguramente lo vamos a poder poner ahí en el espacio de la clase, donde están todos Pongámoslo ahí en el chat y también por aquí nos dejaron algunos mensajes. Kenia para que dice, lo compartan, lo difundan. muchas gracias por todo lo compartido, me llevo mucha información nueva e importante. Kenia Ayala. Marcela Silva, siempre es nutritivo y conectivo escucharte. Mónica, muchas gracias. Kelly Elisander, dice que se está trasladando y que por eso se va. Gracias por este regalo, dice Joana Portilla. La verdad que puros mensajes muy bonitos, Moni, qué lindo. Y qué Y cantidad de personas que no conozco, la verdad que me sorprende la convocatoria, amiga. sí, hoy Sí. día escuchándonos harto desde México, escuchándonos también desde Perú, compartiendo este mensaje, compartiendo un poco la manera en que desde nuestro territorio ejercemos un poco la matronería, digo yo, ejercemos nuestro rol profesional, ejercemos nuestro propósito y, y un poco conectando con su ponencia del día de hoy, Mónica. Yo creo que siendo fieles también a lo que ha sido nuestra docencia, desde en algún momento, yo también les cuento, partí con Mónica siendo invitada a estos talleres de sensibilización profesional, desde el yoga como una herramienta, la verdad que personal, y que con el camino, con el tiempo, ha estado al servicio de la matronería, de las mujeres. Venezuela presente, ponen por aquí, ¿verdad? Yeli presente, estaba también Rocío Sal, Venezuela presente, y donde también tanto Venezuela como Perú hemos estado dando cursos hace muy poquito, con México acercándonos a través de la placenta y hoy día desde la partería, Mónica. Aprovechamos también en este espacio para cerrar de contarles que este es uno de las temáticas que abordamos en nuestro curso destinado a profesionales, parto fisiológico y resolución de distocias. Durante el año lo vamos a ir, está agendado en alguna parte en Perú, para Venezuela en conversaciones y esperamos también para Chile con pronta fecha. Así que por el WhatsApp les envían el decálogo del parto y nacimiento respetado de Relacaupan en conmemoración de Gracias, esta Semana Carolina. Mundial del Parto Respetado. Gracias, Caro. Y Carolina, qué lindo verte por aquí. No sé si te quieres sumar, aparte de esta reflexión que, que me gusta mucho escucharlas. Bonita noche con todas. Estamos, yo escribí ahí recién que me quedo con lo de las creencias. Creo que cuando esto de cuestionarnos las creencias. Yo escribía en el chat que escucho a Mónica, escucho a Gina, Jennifer, el año pasado tuvimos la oportunidad de compartir un conversatorio también en el marco de la Semana del Parto para la universidad, una universidad acá en la región de Coquimbo, y siento que cuestionarse nuestras creencias, nuestros sesgos, nuestros juicios, nuestras estructuras. Entonces me pasa esta dualidad que me reafirma escucharlas, lo que siento, lo que creo, el camino que he ido escogiendo desde esta misión que nos compartía Mónica, pero también me sigo cuestionando, como que sigo escarbando en estos rincones aquellas creencias. Cuando yo siempre hablo con mi hijo, yo soy de una generación que parí el año 2001, venía de una mamá que siempre me hablaba del parto sin decirme fisiológico, pero muy fisiológico, por lo tanto nunca me cuestioné el parto y vivencié prácticas totalmente innecesarias 20 minutos antes de parir, o sea, había transitado pródromos y había transitado una mañana, más de una mañana, que cuando le pregunto al papá de mi hijo me dice, estabas emocionada y tranquila, pero siempre se lo converso a mi hijo a propósito de lo que plantea Mónica de las huellas. Entonces, se lo comparto. Mi hijo tiene 23 años y en cada cumpleaños, en cada Día de la Madre, hablamos de esto. Lo vamos socializando. Pero él me Qué decía linda algo, Mónica, práctica. que tú lo reafirmaste en tu presentación, que era
estos condicionamientos. Me dice siempre, mamá, cuando acompañes a una mujer que va por primera vez a parir y quizás no cumple la expectativa de lo que ella pensaba, cuéntale que estamos condicionados y que cada parto, cada experiencia nos va quitando los condicionamientos para poder parir y que cada una pueda nacer o cada uno pueda nacer desde otro espacio. Entonces, me quedo con eso, les comparto eso, de lo emocionada que estoy, porque creo que esto que ha gestado Gina es un regalo generoso que además reafirma que las mujeres tenemos que recuperar este aprendizaje comunitario, colectivo, de la transmisión oral, que es una de las principales formas de poder sostener el camino de la partería, del nacimiento, del dar a luz, del vínculo materno, de este reencontrar también, que podría hablar mucho porque la Mónica me hizo despertar, así como, yo no voy a hablar de vínculo Me materno en el primer encanta, me encuentro, sino encanta. que en el reencuentro. Entonces, pero creo que esto representa mucho Gina. Creo que esto trasciende, no solo creo que va a dejar muchas huellas amorosas en nuestras células, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo aquello que Mónica nos ha hecho resonar. Así que tengamos bonito fin de semana y que sigamos con esta semana del parto, que no se acaba hoy, sino que esto nos activa, ¿cierto? Nos despierta, pero nos queda mucho por hacer aún, por sentir, por despertar. Gracias. Nos dicen por acá, Diana Rivera, gracias por la invitación, obstetra Gina. Gracias, querida Mónica. Todo esto suma para seguir integrando nuestro conocimiento y reconectando con la verdad. Diana, qué lindo verte por aquí. También con Diana hemos tenido algunas conversaciones de reflexiones, de preguntas y creo que aparezcan en la palestra. Mónica, que tú nos lo puedas compartir con la sabiduría de la vida. Creo que algo que de manera personal me ha ocurrido en este camino de la obstetricia, más profesional, digamos, más convencional, es el encontrar referentes integrales, encontrar referentes a quien poder hablar más allá de un contenido, de una guía clínica, ¿no es cierto?, de algo comprobado científicamente, sino que pueda haber un relato y un correlato reflexivo, interpretativo, significante también, ¿por qué no decirlo? Porque ¿cuántas de nosotras en el camino de este trabajo, de este acompañar, de este rol profesional o como quehacer, como le quieran llamar, no nos hemos preguntado alguna vez, pucha, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Es lo que quiero hacer? ¿Por qué estoy en esto? Creo que todos han tenido que pasar en algún momento por esa pregunta y aquí hay un espacio también para encontrarle fondo y no solamente forma a una respuesta, sino que se lo han preguntado otros antes que nosotros, le han dado forma, lo han filosofado y bueno, ¿por qué no escuchar esos otros relatos, esas otras maneras de verlas para poder encontrar la propia? No digo que haya una real, pero sí poder encontrar la propia y me gusta mucho cómo también lo puede significar Mónica. Creo que es un avance en el camino en donde usted nos facilita una reflexión y un cuestionamiento que también puede ocupar harto tiempo, harto brit y harto espacio de la mente. No sé si a alguien más le ha pasado, pero yo creo que sí, uno tiene conversaciones de pasillo con las colegas, con las amigas, con las que le toca coincidir en el parto, en la espera, etcétera, y son más de las que uno piensa las que se preguntan esto. Creo que hoy día también la gente inició conectada y se ha mantenido conectada un gran número hasta el final. No sé si muchas podemos hablar o hablan en relación a esto, pero creo que el poder escucharlo ya es un tremendo regalo, como decía Caro, hasta para las células del cuerpo que lo está escuchando. Mónica. Nada más que decir, amiga, darte las gracias infinitas a ti y a todos los presentes. Gracias, chicos, lo damos por terminado. Que descansen y un muy buen fin de semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao. Abrazo, Gina. Chao, gracias. Gracias, Chao. Mónica. Gracias, Chao, Gina. chao, que descansen. Chao, chao. Mónica, le dice Joana por aquí. A la Moni se desconectó.